Universidad de Monterrey les da la más cordial bienvenida al Camino a la Sostenibilidad hacia Ciudades Resilientes, un evento que no solo busca llenarte de aprendizaje, sino también de habilidades que te permitan integrar la sostenibilidad en tu día a día, conduciéndonos hacia la construcción de una sociedad sostenible y resiliente. Para dar inicio al evento, quiero dar la bienvenida a invitadas especiales que hoy nos acompañarán. Agradecemos el apoyo de Fundación Signux, quien es uno de nuestros aliados más importantes, y damos la bienvenida a sus representantes. La señora Marcela Garza Herrera, presidenta de Fundación Signux. Ana Cecilia Herrera Martínez, gerente de Responsabilidad Social y directora de Fundación Signux. Dalila Saraí Núñez Renovato, líder de Fundación Signux. De igual forma, agradecemos la presencia de Isabela Navarro Grueter, vicerrectora de Formación Integral de la UDEM, a nuestros directivos y profesores. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo el gusto de cederle la palabra a la señora Marcela Garza Herrera, presidenta de Fundación Signux, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. ¿Qué número de edición vamos? Número 26. Pues ya llevamos un ratito, ¿verdad? Quiere decir que esto que organiza la UDEM junto con Fundación Signux es muy bien aceptado por ustedes, ahorita les toca a ustedes, han pasado otras generaciones antes y pues son oportunidades que les brinda la universidad para dar el extra en su día a día. Están llenos de actividades curriculares, de muchas actividades, estamos en un mundo muy rápido, pero qué bueno que se dan el tiempo, yo los felicito y los invito a seguir haciéndolo, a participar en las actividades que les brinde su universidad. Tienes las actividades curriculares, pero todas esas otras actividades te ayudan a dar el extra, que a la larga es lo que te distingue de las demás personas que en el mundo van a ser tu competencia. Si te pones a ver, estoy en tal carrera, somos tantos alumnos de nuestra generación, somos tantas otras universidades que tienen la misma carrera, en el país, en el mundo, como están ahorita las cosas, entonces ellos son tu competencia. Entonces tienes que hacer el extra. Todas estas actividades extras son las que te ayudan a destacar porque tienes experiencias en otros rubros, porque conoces más gente, porque conoces más mundo, ¿no? Entonces aprovechen todo lo que les brinda la universidad. Y como dice Jane Goodall, no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. No se pierdan las conferencias, van a estar muy buenas. Es Ciudades Resilientes, vamos que las necesitamos. Los necesitamos que aprendan mucho para que nos ayuden. Ya vamos un poquito tarde, pero aprovechen todas las oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, señora Marcela. Y a continuación pido a Isabela Navarro, vicerrectora de Formación Integral de nuestra universidad, que nos dé un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida, como ya dijo Marcela, a la 26ª edición del Camino a la Sostenibilidad. Me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes, en el que estamos regresando renovados y con un nuevo formato para nuestras conferencias, talleres, paneles, etcétera. Quiero empezar agradeciendo, como siempre, a la Fundación Signux, que ha sido siempre nuestra aliada en este evento. Muchas gracias, Marce, Ana Ceci, Dalila, por todo el apoyo que siempre nos dan y por ser socias cómplices en este proyecto tan hermoso. Este año, nuestro camino a la sostenibilidad
se va a enfocar en las ciudades resilientes. Una ciudad resiliente es aquella que se prepara y responde a los obstáculos que se presentan cuando miles, millones de personas trabajan, se desplazan, estudian, se divierten y hacen su vida en un mismo lugar. En los últimos años, ustedes son testigos de que en el área metropolitana de Monterrey hemos vivido crisis muy importantes relacionadas con el medio ambiente, con la sequía, con la calidad del aire. Y bueno, como sucede con muchas otras cosas, no todos padecemos estos problemas con la misma intensidad, pero eso no nos hace menos responsables. Cada uno de nosotros tiene que pensar y trabajar en estos obstáculos para construir juntos una mejor sociedad. Y déjenme decirles, voy a hacer un pequeño paréntesis en este momento, porque anoche pensaba que las ciudades resilientes no son más que un conjunto de ciudadanos resilientes. Es decir, la calidad de una ciudad está en función de la calidad de sus ciudadanos. Y un ciudadano resiliente es aquel que no solo reconoce y acepta la adversidad que tiene enfrente, sino que reconociéndola se decide a hacer algo por cambiarla. Algo pequeño o algo grande, no importa, pero no se queda estático. Y yo quiero, jóvenes, invitarlos, decirles que dentro de menos de un mes y medio, cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer algo por marcar el rumbo del país. Por favor, voten por quien ustedes quieran, pero voten y hagan un voto informado. Piensen cuáles son los retos que tenemos y en un momento dado, quiénes de las personas que se están postulando como candidatas pueden ayudarnos a resolverlo mejor. Y si al final el resultado no les gustara, no se resignen, sigamos trabajando juntos para hacer de este el país y las ciudades que cada uno de ustedes y nuestras familias necesitan. Quiero invitarlos a que durante este evento se diviertan, por supuesto, aprendan y reflexionen en todas esas pequeñas y grandes acciones que cada uno de nosotros puede hacer para mejorar la vida de los demás. Porque no se confundan, cada acción cuenta y repercute en nosotros mismos y en los demás. Ahí donde sabemos que tenemos injerencia y también en aquellos lugares donde creemos que no podemos hacer nada. Hay un arzobispo sudafricano, Desmond Tutu, que tiene una frase muy hermosa porque dice: nunca permitas que nadie te diga que lo que estás haciendo es insignificante, porque los pasos pequeños también hacen el camino. Entonces, bienvenidos y que disfruten este camino a la sostenibilidad. A continuación, daremos la bienvenida a Julia Carabias, nuestra ponente magistral, quien compartirá la restauración de ecosistemas para la resiliencia. Julia Carabias, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de carrera de esta institución desde 1981. Su trabajo de investigación se ha centrado en diversos temas ambientales, en particular en la regeneración de selvas tropicales, la restauración ambiental, el manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos, cambio global, pobreza y medio ambiente y política ambiental. Ha producido numerosos artículos científicos y ha sido coautora de varios libros, entre los que destacan Ecología y autosuficiencia alimentaria, La producción rural en México, alternativas ecológicas, Manejo de recursos naturales y pobreza rural, Agua, medio ambiente y sociedad, Cambio climático, conservación y desarrollo sustentable en la selva lacandona.
De 1994 al 2000, tuvo diversos cargos en el gobierno federal. Actualmente, dirige el programa de conservación, manejo y restauración de recursos naturales en la selva lacandona, Chiapas. Ha formado parte de diversas comisiones multilaterales de las Naciones Unidas y de varios consejos directivos y académicos de organismos nacionales e internacionales. Julia ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. En el 2017, el Estado mexicano le otorgó la Medalla Belisario Domínguez. En 2018, recibió el Premio de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán Valdés e ingresó como miembro del Colegio Nacional. En 2019 recibió el doctorado honoris causa, otorgado por la UNAM, y en 2021 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por mencionar los más recientes. Estamos muy emocionados de tenerte en la UDEM, Julia. Bienvenida. Muchísimas gracias, primero que nada, por esta invitación al Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Monterrey. Gracias, vicerrectora, por estar con nosotros. Señora Marcela, mucho gusto. Y pues siempre es muy satisfactorio tener la oportunidad de estar en un salón lleno de jóvenes. Creo que la función que tiene mi generación ahora, después de haber hecho ya mucho camino, llevo 52 años trabajando en los temas ambientales, pues me toca trabajar con el intercambio de esta experiencia hacia los jóvenes. Yo voy a… ya no me traje mi cronómetro, les pido a ustedes por favor que unos 5 minutos antes me señalen, sí, para que no me cuelgue más y tengamos oportunidad de escucharlos. Cuando recibí la invitación, pues no lo dudé porque siempre a las universidades trato de asistir. Vengo el día de ayer de la Universidad de Oaxaca y así estoy tratando con mis colegas del Colegio Nacional, cuya una de las funciones principales es poder transmitir la experiencia en la ciencia, el arte y las humanidades hacia las nuevas generaciones. Es parte entonces de una misión que siento que nos toca hacer. Lo que he colocado para esta plática, y por eso el título lo he colocado en este contexto del encuentro, y felicito realmente que esta universidad tenga un coloquio permanente, esto que ahora nuevamente vuelve a ser presencial, sobre el tema de la sostenibilidad. Lo primero que les quiero decir es que a mí se me va a escapar 1000 veces porque es mi generación, así está en la ley y así está en los programas. Fui secretaria de Medio Ambiente por 6 años de este país y decimos sustentabilidad. Es lo mismo, no hay una diferencia conceptual en ello, es simplemente la manera como se traduce el término. En francés, esto es sostenible, en inglés, sustainable, y en francés, sustentable, y nosotros agarramos sustentable porque fuimos el primer país en América Latina que hicimos una ley para colocar el tema, y por eso le llamamos en su momento sustentable. Ahora la tendencia es a cambiarlo a sostenible y nos está empujando mucho a ese término los objetivos de desarrollo sostenible. Pero es lo mismo, es equivalente. No se metan en sus ensayos, en sus discusiones, a ver, ni le pidan al ChatGPT, dime las diferencias y se metan a filosofar de eso. No pierdan tiempo en ese pedazo. Lo importante es la acción para poder llegar a esa sostenibilidad. Me pedían los organizadores meterme al tema más de restauración y resiliencia, que tiene que ver con un tema desde la perspectiva de la ecología y la biología. Pero yo quise, porque entre las distintas disciplinas que se encuentran con los estudiantes y las estudiantes en este salón, evidentemente pues es un tema que les podría quedar un poquito más lejos, pero no hay un solo tema en las problemáticas ambientales que no requiera del enfoque interdisciplinario de todos, absolutamente de todos los ciudadanos y de todas las profesiones. Por eso un coloquio de este tipo pues resulta muy importante para que ustedes puedan conocer estas experiencias. Vamos a arrancar sin más preámbulos. Como ciudadanos, espero todos tengamos una meta aspiracional global de tener un planeta sano, un planeta sin pobreza,
justo, equitativo, incluyente, próspero y con bienestar social. Podemos decir un planeta, podemos decir un país, podemos decir un estado, una comunidad, una región, un barrio, pero esta aspiración de llegar a un proceso de sustentabilidad, espero que sea algo que nos junte a todos. Y yo quiero subrayar el mensaje que les dio la vicerrectora, en donde ustedes tienen la oportunidad de empezar a tomar, quizás muchos de ustedes por primera vez, una participación activa desde una perspectiva de la elección. Voten y voten por tratar de avanzar en este sentido. ¿Quién les está planteando una agenda de este tipo? Y si no la estamos escuchando, exijámosla. Yo quisiera terminar después la plática con eso y orientar un poquito la charla al final hacia ese sentido. Sabemos, y nacieron ustedes, yo no, en mi época esto no era el denominador común para nada, pero ustedes sí. Han nacido en crisis social, en crisis política, en crisis económica, y no les resulta raro. Y ustedes pueden describir muchos de estos aspectos. A eso nos tocó, ahora sí a todos, una nueva situación que no habíamos vivido, y no había vivido el mundo, la crisis sanitaria que padecimos por la pandemia. No es porque haya sido la primera pandemia, y tampoco va a ser la última pandemia. Lo que pasa es que la magnitud y la velocidad en que esto ocurrió nunca había ocurrido en el pasado como se dio. Y tampoco nunca una solución tan rápida como se logró, gracias a la ciencia. La ciencia respondió de una manera en que en pocos meses estábamos vacunados, pero la política falló y la política global falló cuando no todos los brazos tenían una vacuna en este planeta y lo pudimos haber tenido sin ninguna limitante, pero no se dio así. Entonces, sí se puede, desde la parte del conocimiento, desde la parte de la técnica, desde la parte del capital humano que hay en el mundo, pero requiere de más cosas, entre ellos la voluntad política. Y lo que estamos también todos viviendo, y ya es parte del ADN de ustedes, es la crisis ambiental a la que me quiero referir en un momento. Vimos estas imágenes en la pandemia, y es muy posible que muchos de ustedes, sus familias, sus amistades que estaban en conexión en esos días decían, ¿ya vieron qué chida la foto del puma en Buenos Aires? Y decían, sí, por lo menos la naturaleza está respirando. No, lo que nos está indicando esto es que hemos destruido de tal tamaño la naturaleza que en el momento en que no estamos presentes, hasta la fauna tiene que ocupar espacios que no le corresponden. No tiene nada que hacer un puma caminando entre coches, ni unos ciervos, alces, etcétera. Esto quiere decir que estamos teniendo una pésima relación entre la sociedad y la naturaleza. Importantísimo fue cuando en plena pandemia y en el aniversario 75 de las Naciones Unidas, no cualquier aniversario de Naciones Unidas, sino en el 75, que toca justamente el 2020, se plantea el tema en el Foro de las Naciones Unidas en ese aniversario de que esa pandemia es producto de una zoonosis. Y esa zoonosis, que quiere decir que vino de un contacto con animales, tiene que ponérsele un fin a la mala relación de la sociedad y la naturaleza porque estamos deforestando. Si se sigue deforestando, vamos a seguir con este tipo de problemas. Y no lo estamos diciendo los biólogos, lo está diciendo el presidente de la Comisión Lancet, que es la comisión más importante en el tema de la medicina en el mundo, en donde se publican los avances más importantes que hay allí, y estuvo dando todo el tiempo la base científica de cómo manejar la pandemia. Y está él diciendo, nuestro problema está en que estamos deforestando, y eso lo tenemos que parar. Con eso es que avanzó y se empujó un concepto que ya se tenía, que es el de una sola salud. Ese concepto es el que no vamos a tener una salud los humanos si no hay un medio ambiente saludable y si no hay una salud de los animales. Y entonces aprendimos en una cosa
como en su momento con las primeras devaluaciones aprendimos que era el Producto Interno Bruto y antes ni se nos pasaba por la cabeza, ahora aprendimos también que los virus, las bacterias, se encuentran en los organismos, en los distintos grupos de animales, en un proceso armónico cuando están en su ecosistema, porque unos compiten con los otros y en ese proceso de depredación pues están regulándose. Entonces no se les convierte en una enfermedad. Algún individuo sí cuando se debilita, pero no como una especie. Pero cuando eso se está alterando precisamente por el cambio de uso de suelo, por la deforestación, y empezamos a tener una relación inadecuada en el manejo directo de una fauna que no esté en un contexto correcto del plan de manejo adaptado a las condiciones nuevas que se presentarían con esa relación humana, o están en contacto directo con el ganado domesticado, pasan a los humanos y esos virus, bacterias, cuando hacen como la llave y la cerradura un clic, entonces se convierte en una enfermedad, en un nuevo huésped que no tiene ninguna capacidad de controlarlo su sistema inmunológico. Se infecta y se dispersa a una velocidad que, como decía antes, no lo habíamos conocido por los procesos de globalización. Al inicio parecía que con ese discurso y ese mensaje iba a entrar a un proceso de recuperación, de resiliencia, de restauración, la economía, la sociedad, el medio ambiente, a partir de poder tener rutas distintas. Y empezaron a darse en la Unión Europea, en el propio Estados Unidos, en algunos países se empezó a dar políticas de por dónde sacar la crisis sanitaria, la crisis ambiental y la crisis social y la crisis económica en la que estamos. Pero se prolongó tanto y se fueron al fondo la mayoría de los sectores productivos, fue muy largo, afectó fuertemente a la economía, desempleo, al problema del distanciamiento social, que en su recuperación ya nadie hizo caso del medio ambiente. ¿Por qué se pierde siempre la prioridad en el medio ambiente? Por varios temas. Uno primero es que no nos consideramos biodiversidad, nos consideramos algo aparte, los dueños del planeta, los dueños de la naturaleza, que somos capaces de dirigirla, manejarla y controlarla. Y eso ya se demostró, no es el caso. Nosotros somos producto de las mismas leyes naturales que todos nuestros ancestros homínidos. No nos distinguimos de ellos ni cómo respiramos, ni cómo comemos, ni cómo son nuestras funciones vitales. Estamos hechos de agua fundamentalmente, como todo el resto de los seres vivos. Por lo tanto, si la naturaleza falla, no nos lo va a sustituir una máquina, porque nuestras funciones vitales son las mismas. Comemos, respiramos, bebemos y es esencial. Todo depende de la naturaleza. Nada de esos elementos pueden ser sustituidos. Nadie come plástico. Estamos comiendo plástico, pero no por voluntad. Pero nadie se alimenta de plástico. Nadie respira un producto que provenga de un proceso de industrialización. También lo respiramos, pero es lo que nos está haciendo daño. Entonces, el agua procede de los procesos naturales. Si eso no lo metemos en nuestro chip, entonces sentimos que la naturaleza es un problema y que nosotros somos la opción para resolver todo. Y no, tenemos que irnos a una cuestión mucho más básica en el entendimiento. La forma en que funciona la naturaleza la hemos aprendido desde que estábamos en la primaria. Las cadenas tróficas en terrestres y las marinas, que son invertidas, todas las relaciones que hay entre un nivel trófico y el otro, si alteramos uno, se va a descomponer, porque es un relojito como funciona. Entonces, si se está descomponiendo el relojito, pues entonces nos va a ir afectando en la disponibilidad de alimentos, en la disponibilidad de oxígeno, en la disponibilidad de agua y en la zoonosis, entre otras cosas.
Todos esos procesos de funcionamiento de la naturaleza es a lo que le llamamos los servicios ambientales. Nosotros utilizamos parte de esos servicios ambientales y esos servicios ambientales han sido clasificados en los culturales de aprovisionamiento, de sostenimiento y de regulación. Todos esos servicios ambientales son indispensables para nuestro funcionamiento y lo dan las funciones de los ecosistemas naturales, no los artificiales y no los domesticados, los naturales. Eso es lo que nos da el bienestar humano. Entonces, entender que el bienestar humano y el tema ambiental están absolutamente imbrincados, está costando mucho trabajo. Se entiende que el cambio climático nos está afectando, pero también se está entendiendo más por la vía de la economía. Híjole, ¿cuánto va a costar meterle más aire o conseguir más agua por la sequía, etcétera? No se está incorporando por el tema del medio ambiente, más bien es cómo le hacemos para evitar que el colapso llegue. Y no va a llegar si nos ponemos las pilas, y si no va a llegar si nos dormimos y seguimos como vamos. Eso ya lo demostró el Centro de Resiliencia, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que está midiendo lo que le llaman 9 umbrales o límites planetarios. Me gusta más hablar de umbrales porque el límite parece que es una cifra marcada otra vez por los humanos, es un rango. En esos umbrales planetarios, de los 9 que son, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, el agua fresca, la disponibilidad de agua dulce, los ciclos biogeoquímicos, la acidificación del océano, los aerosoles en la atmósfera y el ozono estratosférico y los nuevos elementos que son principalmente los plásticos y microplásticos, ya rebasamos 6. Y la línea que marca, el círculo que marca lo verde, es la zona estable para los humanos. Es así como evolucionamos desde hace 300,000 años. Es así como se desarrolló las civilizaciones en los últimos 10,000 años desde la agricultura, con ese clima estable. Todo lo estamos rebasando. Eso significa no que la vida se va a acabar, que los humanos vamos a tener muchos problemas y sobre todo los más vulnerables y sobre todo los más pobres, y las desigualdades le van a pegar más duro a la gente. Eso es lo que tenemos que evitar si queremos un mundo sin pobreza, un mundo justo, un mundo equitativo. Estos límites planetarios están medidos y entonces ya tenemos un paso importante, ya sabemos, pues no nos pasemos de lo verde. Bueno, ya nos pasamos, ¿se puede regresar o no? Sí, excepto la extinción de especies. La extinción de especies, lo que se extingue para siempre. Es un producto de la evolución y lo que se va, se fue. Pero los demás sí podemos regresar en ellos. Prueba de ello es que la capa de ozono, cuando ustedes ni siquiera habían nacido, estaba abriéndose el agujero de ozono en los años 70 y eso lo vivieron sus padres. Y hoy ustedes van a ver, cuando sus hijos, si algunos tienen hijos, nazcan, van a encontrar que la capa de ozono ya se cicatrizó. O sea, sí se puede regresar, pero necesitamos para ello muchas acciones. Acciones que tienen que ver con la economía, con la sociedad, con el entendimiento del proceso ambiental, con las decisiones, con la voluntad y con las acciones. Y esas son las que los gobiernos con la sociedad tienen que llevar a cabo. Voy a brincar esta lámina de resiliencia porque obviamente se la conocen muy bien el término y si no lo conoce alguien, regresamos en las preguntas. Déjenme ir recorriendo muy rápidamente cuáles son esos grandes cambios ambientales y esas emergencias en las que estamos viviendo. Ya no es un cambio global, ya se está hablando de ebullición climática, estamos hablando ya de una situación súper extrema. ¿De dónde sale? Me refiero a 3. Pérdida de biodiversidad y cambio climático. La principal causa de la pérdida de biodiversidad es la deforestación y del cambio climático la quema de hidrocarburos. La principal causa de la deforestación es la producción de alimentos y de los hidrocarburos es el consumo de la energía. Eso altera el ciclo hidrológico, que es la tercera emergencia en la que estamos.
Y todo eso es por una demanda de la población, pero principalmente urbana, no de la población rural, es decir, de nosotros y de las poblaciones que estamos fundamentalmente, en el caso de México, en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? ¿Por qué no podemos hacer un cambio? Todos estos tienen interacciones unas entre las otras y puedo seguir así pasando láminas y flechas de cómo interactúa la producción de alimentos en el cambio climático, en la pérdida de agua, etcétera. Cambio climático, se lo saben seguro todos. Estas láminas nos están diciendo, de 800,000 años ha habido cambios, todo el tiempo ha habido cambios. Pero miren, a partir de los años 50 para acá, lo que se llama la gran aceleración. Ha habido un cambio bárbaro de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y se sabe que eso está vinculado directamente con el aumento de la temperatura. Siempre ha habido cambios de aumento de la temperatura y esta correlación con esta correlación es perfecta. Pero miren, al final ya no salimos de los rangos que fue el proceso en el que evolucionamos. Aquí están los rangos. Esto era el rango en el periodo en que los humanos evolucionamos a partir desde hace 20,000 años principalmente, que es cuando acaban esa microglaciación última y se estabiliza la temperatura, se desarrolla la agricultura y todo lo que viene y nos salimos. La principal fuente del problema, en su casi 70%, es la producción de energía. Entonces, ahí es donde tenemos las grandes oportunidades de los cambios. ¿Qué pasa con la pérdida de biodiversidad? Si ustedes observan esta lámina, perdón que me estoy cargando mucho aquí a la izquierda, me voy ahora para acá. Si ustedes observan este círculo externo, está aquí colocado en una línea. El 70% está correspondiendo al agua de los océanos y el 1% al agua fresca. El resto es la superficie terrestre. Veámosla aquí, la superficie terrestre. Está dedicada a la superficie terrestre en una cuarta parte de su superficie para la producción de alimentos y la otra cuarta parte para la ganadería, pero fundamentalmente todo para la ganadería. Observen los rosas de distintos tonos hasta el rojo, está dedicado a la ganadería y esto es lo que se dedica para la agricultura, pero la mitad va para los sistemas agropecuarios. Otro cuarto ya está transformado en el uso de los bosques, la extracción de madera, y nos está quedando esto solamente. Bueno, no es buena noticia, pero si le regresamos, esto se puede mantener, esto se puede recuperar y esto se puede mejorar. Ahí es donde debe de estar la apuesta. Observen México, eso no nada más es el planeta. Observen esta lámina cómo va cambiando en el país. O pongamos los ojos en un punto que es muy claro. Vean la cuenca, perdón, el Golfo de México. Cuando está todo lleno, es morado. Esos son los ecosistemas tropicales, los que más biodiversidad tienen en el mundo. México tenía 12 millones de hectáreas. Y observen ahora cómo quedó. Nada más nos queda el tema de la selva lacandona y de los chimalapas. Todo lo demás se fue. De 12 millones de hectáreas nos queda 1 millón de hectáreas nada más. Y ahí es donde está la biodiversidad. Se ha hecho una evaluación de 40,000 especies en el mundo para saber qué tan amenazadas están. Y observen, el 41% de los anfibios están amenazados de extinción, el 33% de los arrecifes de coral, las rayas y los tiburones. Estamos en una situación de sobreexplotación de esos recursos. Si seguimos como vamos a perder 1 millón de especies para el año 2100. Para mí, ya no lo veo, pero sus hijos y sus nietos sí lo van a vivir, y seguramente ustedes como abuelos también, si no hacemos nada. El ciclo hidrológico se está alterando rápidamente. Estamos ya con 40% de la población en condiciones de estrés y esta situación con el cambio climático se va a agudizar.
con estas tendencias de uso del agua no la vamos a hacer. México tiene que entenderse como dos grandes Méxicos, un México semiárido y árido, que es todo lo amarillo, y la otra parte con mucha agua, pero es en la parte amarilla en la que está el 80% de la población y el 80% del PIB, cuando tiene nada más escaso el 20% del agua. Entonces hay que entenderlo, pero la solución no es meter un tubo del Grijalba o del Usumacinta para colocarlo en la ciudad de Monterrey. La solución es otra, porque estamos desperdiciando para la agricultura. Primero, la agricultura se está llevando el 70% del agua, no la industria ni las ciudades, la agricultura, el 70% del agua, y de ese agua se está desperdiciando entre el 40 y el 60%. Eso no tiene lógica. Eso es completamente irracional y es ahí donde tenemos que hacer los cambios y tenemos muchas oportunidades de hacer cambios. Por eso está tan sobresaturado los círculos, mientras más azules es mayor sobreexplotación. Observen la sobreexplotación que tenemos ya en la Ciudad de México y pues ustedes no están nada bien. Entonces, esos son cambios y oportunidades. No hay duda, sí hay soluciones. Yo no tengo ninguna duda de que podemos hacer las cosas completamente distintas. Está el conocimiento científico, están los cuadros que se están formando. México tiene capacidades técnicas y científicas sin ningún problema. Están incluso los recursos económicos, desde mi punto de vista, mal colocados, y sobre todo está la energía de los jóvenes que está viniendo cada vez con más y mayor compromiso y entendimiento. Si nosotros fuimos los que creamos esta crisis, somos nosotros los que nos toca resolverlo. Lo que no vale tampoco es que mi generación y las generaciones que se acercan a mí, un poco hacia abajo, les digamos a ustedes, jóvenes, ahí está la información, háganse bolas y enfrenten el toro por los cuernos. No, esto es un trabajo de todos, porque ustedes tienen, con toda la razón, con la justicia ambiental, que decir, oigan, no nos la dejen así, porque eso, ustedes tuvieron su bienestar a costa del nuestro, eso es sin duda. Entonces hay que cambiar ya y hoy. No es una cuestión de al ratito nos vemos. Y cuando ustedes tomen las decisiones, tienen que tomar mejores decisiones. Sí, por supuesto, pero las decisiones las tienen que tomar hoy la administración que entra en octubre y tiene que comprometerse con el medio ambiente de una manera como no se comprometió la administración actual. Tenemos los elementos, está la Agenda de Desarrollo Sostenible. Esta agenda nos está indicando, ya la veo que están ustedes aquí con estos dos elementos. Cada uno de estos elementos de la agenda, de los 17 objetivos, tiene un conjunto de acciones y de componentes y todas están imbricadas y necesitan desde economistas, sociólogos, psicólogos, contadores, arquitectos, ingenieros, biólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mundo tiene que entrarle a esto con la sociedad civil. En esta última parte de la plática me quiero orientar a ver por dónde tenemos que entrarle. Y no podemos ni agarrar todo al mismo tiempo, no es posible hacer una transformación de un deterioro que llevamos haciéndolo por 50 años, en todos lados del país de la misma manera. Tenemos que ser muy selectivos y poner las baterías en los puntos centrales. Hay que entender el desarrollo en un gradiente. Tenemos que entender que hay ecosistemas. La mala parte de la película es que perdimos muchos y la buena parte es que tenemos muchos. Por lo menos tenemos el 50%, ni una hectárea menos, no vale deforestar más. Y ahí tenemos muchos instrumentos para hacerlo. Tenemos, en el otro extremo, ciudades. Las ciudades, pues bueno, de eso se trata este evento. Las ciudades tienen que hacer cambios sustantivos, porque las ciudades no podemos pensar en que, bueno, vamos a convertir las ciudades ya otra vez en selvas, ¿no? Eso es ridículo. Las ciudades van a ser además el futuro y cada vez más gente va a vivir en las ciudades, pero tenemos que hacer las ciudades sostenibles y lograr que las cosas que no estamos haciendo bien en las ciudades las hagamos correctamente. Y necesitamos un intermedio en donde la parte rural tiene que vivir con la naturaleza y con las ciudades. No hay líneas
Ya no hay ninguna línea que separe a la ciudad y a lo urbano. Esos son espacios de intermedio, porque lo que aquí se produce es lo que aquí se consume, en todos sentidos, en el agua, en el alimento y en el aire. Por lo tanto, estos puentes comunicantes son los que tenemos que saber manejar correctamente. En términos de conservación, sabemos que la última reunión de las Naciones Unidas en diciembre del año pasado se colocó una meta de conservar por lo menos el 30% de todos los territorios en todos los países. Cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. Instrumentos para lograrlo, las áreas naturales protegidas. Ustedes tienen aquí 2, 3 muy importantes, consérvenlas, no permitan ni que se queman, ni que se invadan, ni que se vendan, ni que se asienten, ni que se desarrollen proyectos. Son los espacios en donde la naturaleza nos va a dar la función a la que me referí. Y como esta tenemos 228 en el país. Tenemos otro instrumento que se llama el pago por servicios ambientales. Las comunidades que son dueñas de la tierra reciben una aportación cuando conservan sus ecosistemas, pero el presupuesto va en caída libre. No lo permitamos. Esas son las formas en que se conservan esos ecosistemas. El manejo forestal sustentable. Sí se pueden intervenir los bosques, pero aguas como se hagan. No valen las matarrazas, no vale que se provoquen los incendios y tampoco que no se restauren. Las unidades de manejo y aprovechamiento de la conservación de vida silvestre, las UMAS, que en el estado de Nuevo León son muy importantes, en donde se maneja la fauna silvestre y al querer proteger el ecosistema van a regresar esas especies y se utilizan aquí, a mí no me gusta, pero es legal, como cotos cinegéticos y en otros lados como sitios fundamentalmente ecoturísticos, y son ingresos para la gente. Las ciudades son buena parte de la bronca, son una parte muy importante de este problema, pero también son parte de la solución, porque somos la demanda urbana la que está generando principal eso. No me voy a entretener en esto porque ustedes han tenido pláticas y van a tener más de estas, pero ¿qué requiere para la sustentabilidad las ciudades? Una infraestructura adecuada de plantas de tratamiento de desechos sólidos, de la recarga pluvial, de las vialidades adecuadas, de las calles peatonales, etcétera. Una mejora en el transporte, tiene que haber un transporte que se vaya a la electrificación y cada vez menos privado y más colectivo. Un sistema de movilidad que está haciendo las ciudades mucho más amables y no implican los traslados de las 2 horas y media para llegar al centro de trabajo y regresar al domicilio. Viviendas sustentables, toda la normativa existe, no es un problema de que no sepamos qué hacer con ello, es que no se construyen. Entonces ustedes como arquitectos, pues que se construyan, ¿no? El incremento de las áreas de protección y verdes dentro de las ciudades por barrios, y tenemos que modificar los patrones de consumo. Y en eso ustedes sí juegan un papel central. Los patrones de consumo que nos están haciendo la propaganda, la mercadotecnia, y que parece que la única forma en que la economía crezca es consumir, 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 está provocando esto. La economía puede crecer con muchos otros temas como son todo el tema de los servicios, todo el tema de los servicios en general, no me entretengo. Si le bajamos a la dieta de cárnicos, y Nuevo León tiene mucho que aportar, va a cambiar la demanda en el espacio urbano. Si reciclamos y nos metemos a la economía circular que no es nada más reciclar, sino que lo que salga ya no se vaya a los depósitos y esté todo el tiempo entrando en la cadena, y que las cosas que se producen tengan una larga duración como la tenían en los años 50. Déjenme ponerles por los últimos minutos un ejemplo para aterrizar más desde la parte rural cómo la restauración ecológica es otro de los elementos clave en los que nos puede ayudar a hacer los cambios. Ahí tenemos la lámina de antes y decía que lo poco que queda es la selva lacandona. Esa selva lacandona forma parte de la cuenca binacional
la pueden ver ustedes ahí el polígono y tiene un manchón dentro, que es la parte que se conserva todavía en buen estado. Es el sitio más biodiverso de México. Tenemos allí el 20% de todas las especies, muchas de ellas en peligro de extinción, y es el sitio de producción más importante del agua. Esta cuenca del Usumacinta con el Grijalva aporta el 30% del agua dulce del país. Está deforestándose de una manera aceleradísima, lo pueden ustedes ver en esa lámina que va cambiando. Y en la parte central estamos viendo manchones que no cambian, son las reservas, las áreas naturales protegidas, las reservas de la biosfera que tenemos. Y estamos teniendo que trabajar en un gradiente. Por un lado, las zonas que son las reservas, mantenerlas y entenderlas, cómo funcionan, y por el otro lado, la parte que está utilizada, en donde viven los ejidos, que es esta zona del Marqués de Comillas. Le tenemos que apostar a que la fragmentación está afectando y está evitando que las especies se muevan, y por lo tanto va a haber una erosión genética y una desaparición masiva de especies. Tenemos que evitarlo por la vía de la conectividad del paisaje, y esos paisajes conectados implica que de las zonas conservadas como las reservas hacia las otras pequeños fragmentos que andan sueltos se construyan corredores, y esos corredores se construyen restaurando el medio ambiente. Para eso hay que planear, y hay que planear con la gente, hay que hacer los ordenamientos territoriales, hay que definir dónde están los corredores. Por ejemplo, esta es la reserva de Montes Azules, estos son todos los manchones que quedan de selva, están desconectados y la parte morada es la que permite la conexión. Ahí tenemos que hacer la restauración. ¿Cómo? Por un lado, conservar los fragmentos, ya dijimos, con el pago por servicios ambientales, con proyectos productivos que se creen empresas sociales y, por ejemplo, los proyectos ecoturísticos logran la conservación de la selva. Hay muchos proyectos ecoturísticos y la visita de ustedes a estos sitios como estudiantes y como ciudadanos y con sus familias o sus amistades haría una gran diferencia en la región. Hay muchos espacios súper divertidos y para aprender muchísimo. Y estos fragmentos que se conservan con estas empresas sociales, hay que conectarlas en estos conectores azules que estamos viendo. Lo hacemos con por la vía de la restauración de las riberas, porque son los ríos y los arroyos los que permiten el mejor flujo de las especies. Y no se puede nada más un cachito, dos líneas de árboles, se requiere un espacio amplio. Se tienen los modelos de cómo restaurar estos espacios y el detalle de todas las especies que se pueden meter, que no pueden ser especies cualquiera, sino especies nativas y resistentes a cada condición, se hace con los viveros. ¿Y cuál es el resultado? Y esta es la última lámina. El resultado es que, vean ustedes las líneas que pasan por la reserva y que pasan por los manchones y que van cruzando los distintos manchones, son los corredores. Y observen ¿qué es lo que pasa? Tenemos los jaguares y sus cachorros justamente detectados en todas las líneas que están aquí. La hembra se aparea del lado de la reserva y como hay otros machos, huye de ellos. Y se pasa entonces en donde hay menos machos enfrente y ahí las crías salen adelante. Estos corredores están funcionando socialmente porque la gente está pudiendo vivir de estas actividades. Están funcionando ecológicamente y la presencia del jaguar y de sus cachorros es la mejor forma de demostrarlo. Sí se puede. ¿Qué se necesita? Se necesita la voluntad de un cambio y sin duda alguna son
los chavos, las chavas, organizados, con la información, con el conocimiento, con la decisión, con su voto y con la presión, la que pueden hacer verdaderamente estos cambios. Vamos a entrar en los procesos de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas sectoriales y de la disposición de los recursos económicos desde la Cámara de Diputados. Ahí tiene que estar la voz de la parte ambiental y tiene que estar la voz de los jóvenes. ¿Cuál es su agenda? Exprésenla, apúntenla, hagan que su voz se escuche y exijan que se cumpla. Creo que esa es la tarea que nos va a permitir un cambio, porque no hay un problema de información, no hay un problema de tecnología y no hay un problema de dinero. Es dónde se colocan las cosas correctamente. Yo con esto lo dejo para dejar espacio si hay todavía tiempo para algunas preguntas. Bueno, te agradecemos muchísimo, Julia, por tu ponencia y sí vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, le pedimos levanten su mano y pasarán a entregarles un micrófono. Buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades por toda su trayectoria y le quería preguntar si en todos los años que estuvo trabajando para el gobierno, o a lo mejor ya no le tocó, pero ¿cómo vivió ese proyecto del Tren Maya, que seguramente fue una pesadilla para usted y para todo su equipo? ¿Qué tiene que decir al respecto? Gracias. Muchas gracias por tu comentario. No me tocó el Tren Maya, afortunadamente. No hubiera habido Tren Maya, se los puedo garantizar. El presidente Zedillo tuvo siempre mucha confianza en el equipo de trabajo que estuvimos al frente de la Secretaría, un equipo técnico, y tuvo muchas propuestas. El canal intercostero tuvo unas propuestas muy fuertes de la salinera en Baja California, tuvo propuestas muy fuertes de inversionistas, de transformar las áreas protegidas de Morelos. Todas las paramos porque sí creía en el medio ambiente. Aplicamos los estudios de impacto ambiental y se demostró con los estudios muy precisos del impacto que iba a tener. Porque nosotros hicimos una cosa, lo veíamos el impacto ambiental regional, no metro por metro. Tú puedes hacer el análisis de un metro y decir, bueno, no es tan grave, y si le pones aquí un parchecito más o menos. Y de metro en metro tienes un impacto regional brutal. El Tren Maya no tuvo el impacto ambiental, no hizo los estudios de impacto ambiental, se iban haciendo a posteriori o al tiempo. Hubo una presentación de la secretaria de Medio Ambiente en la mañanera, que yo no sé cómo la justicia permitió que esto continuara. Dijo, estamos innovando los impactos ambientales, vamos todos juntos, vamos las máquinas, vamos la secretaría y vamos los científicos, y dependiendo de cómo lo encontramos, tomamos las decisiones. Eso es una cuestión, es una salvajada, eso está contrario a toda la racionalidad ambiental, pero también de la ley, y así se permitió. Por eso se pararon con los amparos, pararon tantas veces, pero los amparos tampoco se respetaron y se fueron levantando por muchas circunstancias. El Tren Maya nos ha hecho un daño muy fuerte en la península de Yucatán, pero empieza el daño. Y ahora sí, por favor, paren que el tren no vaya a desarrollar todas las ciudades que van a venir con él. En un espacio natural, que es un espacio que permite el oxígeno y el agua y las especies, si se desarrollan esas ciudades que se tienen planeadas, eso sí va a ser el gran desastre. Y es ahí donde estábamos diciendo que faltan la visión integral del desarrollo de una evaluación de impacto ambiental. En nuestra época sí se respetaba la ley. Había una mano levantada, sé que los chicos se tienen que ir por las clases seguramente, pero si algunos se quedan, podemos escuchar la otra. Sí. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Me gustó muchísimo su conferencia
Y yo tenía la pregunta de cómo puede usted brindar más luz a este tema, porque me encantó su conferencia, fue muy informativa, pero siento que la mayoría de la gente que habla sobre este tema se enfoca en lo que es, los impactos que tiene, y no tanto en cómo hacer que más gente se entere de esto, porque esto no es un tema cualquiera. ¿Cómo hacer qué? ¿Cómo hacer más qué? Brindar más luz en el tema, o sea, que más gente, más jóvenes quieran saber sobre este tema, porque esto no es solamente o te gusta o no este tema, o estás interesado o no. Considero yo que todos los jóvenes deberían de tener al menos una materia de sostenibilidad en la escuela, y que pues tiene que ser algo que no sea que si quieras o no saber sobre eso. Todos necesitarían tener educación acerca de este tema, y pues sí, no solamente depender en que, a la siguiente generación, de los 600 que son en mi generación de la prepa, pues solamente 10 son los que están dispuestos a dar ese paso para hacer algo. Y pues nada más depender en esos y confiar en que va a haber más gente que va a estar, ¿cómo se dice?, inspirado a hacer un cambio, en lugar de solamente, en lugar de hacer algo por sacar más gente que esté inspirada a hacer eso. Sí, entiendo tu preocupación y la comparto completamente. El doctor Sarucán, que para nosotros es así un gran líder en todos estos temas, y yo estamos ahorita trabajando en un curso en línea obligatorio para toda la UNAM. Si eso sale, creo que puede ser un ejemplo que pueda pasar a todas las universidades, porque lamentablemente las universidades, al menos públicas, yo no sé cómo funcionan las privadas, tienen un enquilosamiento para moverse y adaptarse a las condiciones. Pasas por el comité, la comisión, el consejo, el otro consejo, el otro regresa, no gusta, sube, baja. Nosotros acabamos de hacer una reforma del plan de estudios de la Facultad de Ciencias. Solamente nos llevó 20 años, ¿no? Entonces dijimos, no, pues por ahí no. En 20 años ya no llegamos con esto. Entonces lo estamos haciendo como un curso en línea, pero obligatorio con el servicio social. Si eso pega, creo que vamos a poder incidir en muchos millones de chavos y chavas. Pero una conferencia no es más que siembra la duda. Ahora hay que entrarle a los temas. Cada uno de estos temas tiene la esencia y hay que entenderla. No tienen que ser expertos ni todólogos, ¿no? Cada uno que tiene su especialidad en cada una de sus disciplinas necesita seguir en su especialidad, pero tiene que tener la visión amplia. Tienes que saber que no importa si eres abogado, químico, arquitecto o contador, esto es lo que tu actividad está moviendo estos hilos. Entonces, eso se tiene que profundizar en cada una de las universidades, pero tenemos que venir desde la educación de primaria, y lo tenemos que hacer porque ya no hay tiempo. No podemos decir, ahora sí, todos los chavos de primer año de primaria, picudísimos, y entonces dentro de 35 vemos. No hay tiempo. Los umbrales planetarios lo están marcando para el 2030, que es esta administración. Entonces es todos. Nosotros estamos ahorita abocados a todo lo que se pueda. Después te metes en los canales de YouTube y demás, y hay muchísima información. Pero una de las cosas que ustedes nos tienen que ayudar, como jóvenes que se manejan las redes y que se manejan el mundo digital de una manera que nosotros ahí vamos a la saga, y cuando ya medio entendimos algo ya le cambiaron, son ustedes los que tienen que tomar esos liderazgos de saber filtrar la información, porque hay mucha basura metida en las redes. Y eso también distorsiona los rumbos, asusta, inhibe. Entonces yo creo que los movimientos de los jóvenes, movimientos sociales y un proceso de aprendizaje, ustedes aprenden mucho bajo la competencia, aprendan más de la colaboración. Sin colaboración no vamos a llegar a ningún lado. Hay que generar comunidades y esas se generan con colaboración. Entonces, creo que son cosas que ustedes tienen la capacidad, porque no conozco joven que le falle, la neta. Puede estar medio locatario, pero esa energía es la que realmente nos da la esperanza de que sí puede haber un cambio. Entonces, juntos, información, difundirla, sumar cada vez a más gente,
organizarse, presionar, políticas públicas, programas de desarrollo, porque lo que no venga, googlea después al ratito, Programa Nacional de Desarrollo 18 o 24 y pon la palabra cambio climático en el buscador y te van a aparecer 0 apariciones. O sea, no puede ser que el Programa Nacional de Desarrollo actual no mencione cambio climático, ya ni siquiera como diagnóstico o problema, ya no digamos como soluciones. Entonces, el obscurecer los ojos ante eso, nosotros tenemos que develar esos velos para poder incidir realmente en el cambio, ¿no? Entonces, ya con la pregunta que hiciste estás comprometido, ni modo, ¿no? Muchas gracias. Buenos días, doctora. Volviendo al Tren Maya, ¿qué se puede hacer para que no quede como un elefante blanco? Porque ya vimos con toda su presentación toda la devastación que ha causado en tanto agua, ecosistemas, biodiversidad. ¿Qué se puede hacer para que se revierta todo ese daño que se hizo? Porque yo estuve en Calakmul hace no sé, como un año y es reserva de la biosfera y aún ahí estaba el Tren Maya. Entonces no se respeta ni eso. ¿Qué se puede hacer? Lo que debemos hacer, o sea, el tren ya está, ya llegó, lo perdimos esa lucha y a mí me costó muchas mañaneras, pero bueno, ya se van a acabar, por lo menos yo creo que ese ataque. El Tren Maya está y el daño está hecho. Puede haber compensaciones si se hacen bien los pasos de fauna, si se restauran algunas zonas que hubo de derrumbes en los cenotes, etcétera. Le damos la vuelta a la página. Lo que no puede ocurrir ahora con el tren es el crecimiento de las ciudades. Las ciudades están pensadas tú fuiste entonces a Calakmul, conociste Xpujil. Bueno, la ciudad de Xpujil, a lo mejor me equivoco, 1,000 personas, 2,000 ahora, está planeada para 50,000. Tú repite Xpujiles a lo largo de la ruta del tren y parecería, progreso y desarrollo. No, primero porque la gente no existe. ¿Por qué hay que trasladar a la gente de la Ciudad de México para allá o los que sobran de Monterrey para allá? No se construyan cuestiones completamente artificiales. ¿Qué se está viendo con eso? Poder adquisitivo para un sector que es el sector ecoturístico y para el ejército, porque el ejército lo va a manejar, porque el ejército tiene el hotel de Calakmul. ¿Lo viste? ¿La construcción? Bueno, un hotel gigante en un sitio que requiere ecoturismo como el que les enseñé. Son 14 habitaciones y con eso vive el ejido. Y son 1,000 personas y viven muy bien, siempre y cuando la violencia no gane, porque todo el mundo está aterrado ahorita de ir a Chiapas, ¿no? Y de nada nos sirve el que tengamos grandes proyectos ecoturísticos cuando la gente no va. Entonces sí hay una crisis económica, pero ya eso es un factor externo de la violencia y del crimen organizado en el cual nosotros como organizaciones y académicos nos desborda. Eso es un tema de la sociedad que tenemos que también que exigir que esto se acabe en el país porque es el peor cáncer que nos está ocurriendo. Eso puede llegar ahí. Y ahora, ¿para qué necesitamos en Xpujil 50,000 personas? Para atender 10,000 turistas y cada turista requiere de 2 personas para ser atendida. Esas viven, esas tienen familias, esos tienen desarrollo y se tendrán que poner escuelas y tiendas y carreteras y ahí es donde nos vamos a acabar la península. Entonces, ya se hizo el daño, pero que se quede ahí y entonces que se convierta en un circuito en el que te puedes trasladar del punto A al B al C, pero que eso no detone un desarrollo inmobiliario que es donde están puestos los ojos, ¿sí? Y eso lo tenemos que parar. A eso voy. ¿Cómo hacerle para que no Organicémonos. se detone? Bueno, hubo una organización, Sélvame, ¿no? Sélvame del tren, ajá. Sélvame del tren. Pero se quedó chica. Y la gente, pues, cuando empiezan en las mañaneras a pegar, pues la gente se asusta. No se asusten.
no se asusten, hay demandas y demandas y hay que utilizar todas nuestras herramientas, hay posibilidades de ampararse, hay un poder judicial muy importante y que tiene que ser autónomo, hay una Cámara de Diputados y de Senadores que tienen responsabilidades, no pueden tener la mayoría todo el tiempo, porque entonces el carro lleno pues nos va a convertir en un país en donde muchísimos, más de la mitad no vamos a caber, y eso no es nuestro país también. Entonces sí, hay que estar muy pendientes de que todos los pasos siguientes, quien gobierne este país, esté en estricto apego a la ley. Y estas grandes ciudades no están permitidas, no lo permite la ley, porque son áreas naturales protegidas y no puede haber nuevos desarrollos urbanos. Entonces no se amilanen, pasan cosas, reaccionen, opinen. Ustedes son muy importantes para presionar que el gobierno haga lo que tenga que hacer. Sí. Yo tengo una duda, más para aquí anotarlo. Estaba hablando sobre la pérdida de la biodiversidad, pero a nivel México, ¿cuánto es el porcentaje que hemos perdido? Y cada año, ¿cuánto se pierde? Estamos hablando de porcentajes, lo que quisiera saber. Muy importante tu pregunta y muy difícil de contestarla por lo siguiente. Cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de 3 niveles: el nivel genético, el nivel de especies y el nivel de ecosistemas. El genético apenas nos asomamos, el de especies no lo medimos y el de ecosistemas sí lo medimos. Ya perdimos la mitad del territorio y cada año se están deforestando 250,000 hectáreas que ocurren fundamentalmente en el trópico, en la península de Yucatán, en el trópico fundamentalmente Chiapas, en la península de Yucatán y en el estado de Michoacán, por el aguacate que está sustituyendo los bosques de México, y lamentablemente está siendo copada esa actividad por el crimen organizado. Entonces, todo tiene que ver con todo. Resumidas cuentas, seguimos con la tendencia de pérdida de ecosistemas y no estamos midiendo cuántas especies se están perdiendo. Buenos días. Me siento muy agradecida y emocionada que esté usted aquí, doctora Carabias, y tengo una pregunta en cuanto al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En otros países pues ya se ha migrado a esto de reconocer a la naturaleza como un sujeto, y quisiera saber cuál es su opinión de que eso sucediera aquí en México. ¿Es usted abogada? Sí, okay. Se nota. Pero le quería recomendar que lea los cuadernos de, no sé si se llama cuaderno de desarrollo sostenible de la judicatura del, perdón, los nombres no me están saliendo. La Suprema Corte tiene el área de capacitación, hizo unos cuadernos para sus cursos y diplomados. El de medio ambiente, Derecho al Medio Ambiente Sano, así se llama, es el cuadernillo en donde vienen varias sentencias que ha hecho ya la Corte. La ministra Piña hizo, por ejemplo, uno, el ministro Cosío hizo otro, y le otorga derecho a la naturaleza. Y justamente en la Laguna del Carpintero, en Tamaulipas, se colocaron las bases del valor intrínseco de la naturaleza. Esto no se ha convertido, como en el caso de Nueva Zelanda o en Brasil. En Nueva Zelanda, pues el río Maori, por la comunidad indígena Maori, se le dio derecho. Y entonces es un actor, es un sujeto, y la demanda la puede poner el río.
están las bases colocadas desde la Suprema Corte, pero no está la parte jurídica que nos lo permita aplicar y facilitar. Pero sí, por eso le contestaba a la chica hace un momento que nuestras herramientas en términos de el amparo de la sociedad por el interés público y el medio ambiente sano es completamente viable y no lo estamos utilizando. Y hay varias sentencias que son fantásticas. Ahí abrió la puerta México, y yo creo que se podría, con buena voluntad del Estado mexicano, que implica legislativo, ejecutivo y judicial, hacer ese cambio en esta administración. Yo creo que eso sí, la puerta está abierta, se puede, se debe, hay antecedentes y estaríamos dándole un valor a la naturaleza del que hoy no se lo estamos dando, porque estaría el reconocimiento que somos parte de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que ese es el gran cambio. Entonces, les recomiendo mucho que lea ese cuadernillo. Sí, muchas gracias. Lo coordina Alejandra Rabasa. Sí, gracias. Doctora, muchas felicidades. Yo también soy fan de toda su experiencia profesional. Soy egresada de la UNAM en el doctorado, entonces agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad de presentar toda esta información. Y mi pregunta no es tanto pregunta, sino con base a toda esa experiencia, a toda esta investigación de el nivel de impacto que estamos generando por nuestras actividades a nivel global, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones, sobre todo aquí en Monterrey, que justamente ya somos una ciudad resiliente en temas de agua, en tema de calidad del aire, que es justamente uno de los problemas que más nos preocupan? Yo creo que en mi caso personal, le comento a mis alumnos, ¿no? Pues al final en el agua nos dejamos de bañar y no pasa nada, pero el aire lo estamos respirando todo el tiempo y ahí sí nos afecta directamente a las personas vulnerables, como pueden ser las personas grandes, a los niños, en este caso pues yo tengo hijas pequeñas, entonces me preocupa mucho esa situación. ¿Cuáles serían las estrategias que tendríamos que realizar en el Estado de Nuevo León, considerando también todas las características, ¿no? El crecimiento demográfico, somos un Estado prácticamente industrial, una explotación de recursos masivo en todos los sentidos? Entonces, ¿cuáles serían las estrategias que tanto el gobierno, el sector industrial y la sociedad tendrían que llevar a cabo para mantener convertirnos en una ciudad completamente resiliente, pero también manteniendo ese bienestar para la población? Vaya pregunta, podemos empezar el coloquio. Yo espero que no pasa nada. Muchas de estas respuestas seguro que lo van a dar los expertos que vienen ahora, ¿no? A grandes rasgos yo lo que diría es, en términos del agua, no olviden en Nuevo León que el tema de la agricultura pesa también aquí. Y el agua que se está yendo a la agricultura y desperdiciando es agua que se debería de estar utilizando para la ciudad. Sí, en efecto, la industria consume agua, pero si el agua de la industria se está reciclando y el agua de la agricultura se está liberando, no tendría por qué haber problemas de agua para la población. Entonces, sí es un asunto de políticas y de distribución, de transparencia de cómo se están dando los permisos, las concesiones, y de medición, porque no medimos. Nos resulta muy fácil sacar el agua del subsuelo, hasta que llega un momento en que el subsuelo dice, ya no hay. Chin, ¿cómo? ¿No? Se acabó. Oigan, fíjense que se acabó el agua. Bueno, eso es una omisión, y la omisión también debe estar penada, ¿eh? Cuando hay información y no se toma en cuenta, tiene que ser una penalización. Entonces, yo creo que allí, en términos de el agua, agricultura y reciclamiento, es clave y no tendría por qué ser un problema. No piensen nunca en las soluciones de una infraestructura del sur para el norte, ¿no? Porque los jaguares se lo van a reclamar. En términos de calidad del aire, yo creo que está muy claro el que
el principal tema del transporte es el que tienen que abordar. Y hay que pensar en una ciudad que se vaya más a una movilidad más pública que privada. Y Estados Unidos nos puso la pauta de que una persona un coche, y yo creo que Monterrey hace buen trabajo para copiar ese ejemplo, y tienen que evitarlo. Tiene que haber un proceso de movilidad, pero si no hay un buen transporte colectivo, pues sí entiendo que el tipo de diseño que tienen en la ciudad es muy difícil. Y la otra es el ordenamiento de la ciudad. Les voy a poner el caso de México para no meterme en mayores conflictos aquí entre ustedes. La Ciudad de México, las enfermeras de Catepec, que está en el norte de la ciudad, trabajan en el hospital de nutrición y hacen 2 horas y media de ida y de vuelta después de una jornada de 12 horas. Y las que viven en Xochimilco se van a La Raza, que está en la salida hacia Pachuca, y se echan otras 2 horas y media. Y estamos todos cruzados y embotellados, ¿no? Entonces, la movilidad se tiene que rehacer en función de la actividad productiva. Y yo creo que los grandes ejemplos que se han logrado en la Ciudad de México, estos son los barrios, y cada vez más hay concentraciones por barrios. La gente vive, camina a su empleo, tiene las actividades de entretenimiento y sus necesidades cubiertas en el barrio, y ahí ya no se necesita transporte. Pero eso es una clase media de media alta, y podemos así nombrar muchas colonias como la Condesa, la Juárez, así está ocurriendo ahora en toda la zona nueva de la Santa María, se está armando por barrios, eso tiene mucha lógica, y luego el Metrobús está conectándolas. Pero si seguimos incrementando el número de vehículos, por más medidas que tengamos de los motores más limpios, incluso eléctricos, porque la electricidad también es energía, no la vamos a hacer. O sea, hay que bajarle esa cantidad de vehículos, y ese colapsamiento de las vías requiere más vías, y más vías es más cemento, y es menos área verde, y es más gente, y todo se va en un círculo. ¿Y qué está pasando? Pues que la industria automotriz es la principal fuente de divisas para el país hoy, más que el petróleo. Entonces ahí tenemos una contradicción en nuestra economía, y aquí pues van a tener ustedes la gran planta, qué bueno que es eléctrica, pero aguas, no puede ser que la solución sea ahora todos un carro eléctrico. No, todos los transportes colectivos tienen que ser eléctricos, pero aguas con los números, ¿no? Porque ahí no va a dar. En fin, hay mucho que hablar de Nuevo León, pero doctora, ni siquiera es mi casa. Mil gracias. Pues ahí viene la otra conferencia, así que tendrán que hacer un receso, ¿no? Bueno, Julia, pues a nombre de la Universidad de Monterrey te agradecemos muchísimo tu participación, tu tiempo. Yo espero que todos aquí se vayan, como tú dices, pues con la semilla sembrada de querer informarse, de hacer un cambio, de aprender sobre nuestros ecosistemas y de cómo podemos formar estas ciudades y comunidades resilientes. Entonces, pues te agradezco mucho, y también de parte del Centro de Sostenibilidad te queremos dar un pequeño presente como agradecimiento.